Las 9 de la mañana están a punto de dar y como les anunciaba a ustedes y a quienes me acompañan en la mesa de charla y de conversación sobre la actualidad, vamos a la cita que tenemos con el ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, que ya está en comunicación con nosotros desde Madrid, puntualmente. Alberto Garzón, señor ministro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por atendernos. Empecemos por la noticia que hoy tenemos muchas cosas que comentar con usted, pero la noticia que ha saltado poco antes de la medianoche, CaixaBank y Bankia, la fusión de estas dos entidades bancarias. Desde su ministerio y también como político, ¿qué análisis hace? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que necesitamos más información, eso es lo primero, necesitamos más información para conocer cuál es el proyecto de estas dos entidades. En segundo lugar, estamos haciendo referencia a un caso que al público general, a la ciudadanía le preocupa mucho, y es que nosotros pagamos de nuestro bolsillo como ciudadanos más de 20.000 millones de euros para rescatar esta entidad que es ahora Bankia, y de ese dinero se han recuperado aproximadamente unos 3.000 millones de euros, es decir, queda una cantidad enorme, multimillonaria, que deberíamos y debemos recuperar. Yo creo que eso es muy importante y por lo tanto una prioridad para este gobierno va a ser la recuperación de ese dinero. En mi opinión personal y tal y como hemos venido defendiendo en los últimos años, la mejor manera de garantizar eso es manteniendo la participación pública en esta entidad, porque al final tenemos que entender que en la última crisis lo que se hizo fue una socialización de pérdidas y una privatización de ganancias. En los tiempos de bonanza los beneficios eran privados y cuando llegaron las pérdidas los pagamos entre todos los ciudadanos. La mejor manera de preservar y de evitar que esto vuelva a suceder es naturalmente manteniendo esa participación e ir recuperándola progresivamente, pero en cualquier caso todavía necesitamos mucha más información para poder tener una posición concreta y precisa de este gobierno. Ya que estamos hablando de bancos, desde su ministerio también ¿qué atención se va a prestar para que no se den prácticas bancarias de dudoso comportamiento, como aquello que pasó y que usted recordará, no cuando usted estaba de ministro, las preferentes, las cláusulas suelo, los IRPH? Sí, efectivamente ha sido un problema durante los últimos años, largos años, en los que se han practicado una serie de contratos sobre la mayoría de la población que, bueno, en muchos casos eran de condiciones enormemente abusivas, y así lo ha dictaminado la justicia, desgraciadamente, en aquellos casos en los que han tenido que pasar por un tormento a aquellas personas afectadas a través de un procedimiento judicial e incluso finalmente en muchos de esos casos con un dictamen de la justicia europea. Por lo tanto, evidentemente hay mucho que resolver ahí y estamos desde el Ministerio de Consumo junto con el Ministerio de Economía y el Banco de España incrementando muchísimo los controles que ya se han incrementado desde el final de aquella crisis, que puso de relieve todas esas fragilidades para que efectivamente no vuelva a suceder. Pero usted como ministro va a estar pendiente de que estas prácticas abusivas en la medida de lo posible no se vuelvan a repetir. Sí, evidentemente, pero no solo en la medida de lo posible, es decir, es que no deben repetirse. Estamos hablando de que las entidades financieras durante muchos años, y esto ha quedado contrastado incluso, insisto, en los tribunales con sentencias muy claras, habían utilizado su posición de poder sobre personas que no conocían ni siquiera lo que estaban firmando por su complejidad técnica, y que en última instancia era un abuso que se demostraba años posteriormente a raíz de un contrato con una hipoteca o a raíz de otra serie de contratos con otros productos financieros. Esto no puede suceder y hay que proteger en este caso a los consumidores financieros, que al final, para que nos entendamos, somos todos. Es decir, puede ser una persona con conocimientos técnicos o una persona que, lo más normal, no tenga esos conocimientos técnicos, pero la posición de poder de los bancos no puede traducirse en un abuso sistemático como ocurrió en las décadas anteriores. Hemos mejorado mucho como país en los últimos años gracias a la regulación, pero evidentemente quedan todavía lagunas que estamos estudiando para que no vuelva a suceder. Hemos comenzado la charla con el ministro Alberto Garzón, ministro de Consumo, a raíz de esa fusión o de esa noticia financiera, pero hay una noticia también que sale de su ministerio en concreto hoy, impactante e importante, y es que su ministerio va a prohibir los números de tarificación adicional, o sea, los conocidos como 902. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo lo va a hacer, señor ministro?
Sí, nosotros comenzamos ya la tramitación, por lo tanto ya ha empezado el proceso y ya son trámites legislativos. Vamos a prohibir para la atención al cliente los números 902, los teléfonos de atención al cliente que comienzan con prefijo 902 y similares. Hay algunos que son 901 y otros similares que en última instancia lo que hacen es encarecer las facturas de las familias trabajadoras cuando se ejerce su derecho, por ejemplo, a una reclamación por una atención ante un producto que no ha salido como se esperaba. Y estos son abusos muy claros porque bueno, normalmente la mayoría de la población tiene una serie de tarifas planas contratadas con las compañías telefónicas que incluyen pues lo que llamamos números geográficos, números de llamar al vecino, de números de llamar a la familia y que se incorporan en esa tarifa plana, pero esta serie de números 902 o similares no se incorporan dentro de la tarifa plana y entonces lo que hacen es que al final la factura que uno puede recibir de 40 a 50 euros se puede disparar si en ese mes has tenido que llamar a una empresa, te ha ocupado un gran número de minutos el poder conversar para intentar solventar el problema y al final la factura se ha elevado muchísimo. Esto es un abuso, claramente, es un abuso que empeora las facturas y además al mismo tiempo desincentiva que la gente haga uso de sus derechos, porque cuando uno tiene que reclamar, si entiende que le va a costar dinero, pues se desincentiva su capacidad de resolverlo. Es un abuso que hay que frenar, desgraciadamente no está ahora mismo frenado y desde nuestro ministerio pues lo hemos puesto en marcha. La idea es que sea lo antes posible, es decir, nosotros estamos acelerando, hemos puesto el motor al máximo, ya hemos empezado el trámite y lo antes posible. Ahora hay que esperar, pues como todos los procedimientos legislativos, pues a que llegue al Consejo de Ministros y después al Congreso de los Diputados. ¿Pero tiene idea de cuándo podrán dejar de utilizarse o quedarán prohibidos ya esos 902 o la utilización que se hace de ellos? Sí, nosotros entendemos que por un procedimiento y con una enorme dosis de prudencia y por eso doy una estimación conservadora antes del verano que viene, es decir, unos cuantos meses que son los propios de un procedimiento en el que hay que contar con todo el mundo. Es decir, nosotros iniciamos un proceso ahora que va a poder recibir las aportaciones, por ejemplo, a asociaciones de consumidores o de cualquier persona individual que quiera hacer sus aportaciones para mejorar este proyecto. Este proyecto finalmente irá al Parlamento y serán ya los grupos parlamentarios y yo entiendo que esto tendrá una aprobación absoluta, creo que no hay ningún partido político que pueda estar en contra de esto que vamos a hacer y por lo tanto entiendo que debería ser muy rápido. Nosotros, pues desgraciadamente, insisto, somos un ministerio de reciente creación y nos hemos encontrado con que esta tarea no estaba hecha, pues la aceleramos para tenerla lo antes posible. Un ministerio de reciente creación, pero entendemos que muy necesario porque quedan muy aislados y muy desprotegidos a veces los consumidores y usuarios. Mi compañera Carmen Rodríguez Garzón se suma también a esta charla con el ministro. Señor Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarle por esta novedad, ¿no? A mí me parece importante esa modificación de la Ley de Consumidores para que se prohíba esos teléfonos 902, que además entiendo que busca también que haya una mejor atención al cliente, no solo un ahorro, ¿no? para el consumidor, sino una mejor atención, porque hemos visto ahora que se están llevando a cabo muchas reclamaciones telefónicas, ¿no? Entiendo que además se lleva a cabo esa medida porque lo han percibido, ¿no? Con toda esta situación en la que estamos viviendo y que muchas veces no quedan desprotegidos, ¿no? Uno cuando tiene que ir a alguna oficina o puede no hacer esa llamada si finalmente, bueno, pues ve que le va a suponer un coste mayor. Todo esto puede facilitar, ¿no? De alguna forma también, bueno, pues esa comunicación o esas reclamaciones a las empresas. Claro, efectivamente. De hecho, yo creo que lo hemos sufrido todos en algún momento de nuestra vida, el hecho de, bueno, haber hecho un contrato, una compra de algún producto que después, pues bueno, no ha salido como nos esperábamos y hemos llamado al número que teníamos a nuestra disposición y bueno, en muchos casos se produce una deficiente atención al cliente que supone pues una pérdida de tiempo muy importante, pero es que cada minuto de eso cuenta mucho dinero y por lo tanto esto es una barbaridad porque para mucha gente que es consciente de que esos números 902, por ejemplo, cuestan ese dinero, pues directamente no llaman y por lo tanto pues tienen un derecho que no pueden ejecutar y que al finalmente pues no reclaman o pierden el dinero que querían eso o el producto o se tienen que quedar con un producto que no les gustaba o que no funcionaba y por lo tanto es un problema importante, muy importante porque en cada familia se va sumando, pues estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de que desde este ministerio tenemos la intención naturalmente y el objetivo político de facilitar esa atención que además es en última instancia cumplir la
ley, porque lo que se trata es que las empresas pues pongan a disposición de las personas consumidoras una herramienta para poder ejercer sus derechos y que esa herramienta sea eficaz, no solo que no sea cara, incluso que sea gratuita, sino que sea eficaz, y por lo tanto nosotros tenemos mucho que hacer ahí y tenemos varios proyectos en mente para que en última instancia, se me va a entender muy bien, no nos mareen cuando llamemos por teléfono. Bueno, fíjate que estoy viendo en la página de la OCU testimonios de consumidores que han tenido problemas y ahora una usuaria dice, llamó 15 minutos a un número 901, le han cobrado 250 euros y al preguntar por ese precio para llamadas 901 en su operadora le cobraron a su vez 95 euros porque se trataba de otro 901. O sea, lo digo para que valoremos el abuso que supone esa llamada, porque se hacía la llamada desde el extranjero, pero en cualquier caso hablamos de 250 euros en una factura. Señor Garzón, señor ministro, ¿a dónde acuden? Hemos hablado de prácticas abusivas en los bancos, sobre todo esa época que luego puso firme la justicia. Estamos hablando de esta medida que ustedes van a tomar para parar los 902, pero ¿dónde acuden los que no le devuelven un billete, los que le pierden la maleta, todos los que el coche le sale mal? ¿A dónde van? ¿Tendremos que asociarnos todos en asociaciones de consumidores o a dónde acuden? Porque las OMIC, por ejemplo, resuelven bastante poco. Se lo digo por experiencia de muchos años aquí, en una parcela que tenemos en este programa durante 20 años, donde llama la gente que cree que sus derechos como consumidores, han sido arrollados. ¿A dónde van? Bueno, desgraciadamente lo que sucede es que la población en general tenemos poca información de efectivamente los diferentes canales que existen para las reclamaciones o para la demanda de diferente naturaleza, siempre referidas a la atención del cliente. Y esto hace que sea a veces muy complicado. En algunos casos directamente se va a la justicia, que debería ser siempre el último instrumento, pero la justicia, como todo el mundo sabe, pues es un procedimiento lento y es un procedimiento que puede llegar a ser caro. Por eso, bueno, mucha gente al final acaba asociándose en determinadas asociaciones que facilitan el trabajo o hacen trabajos colectivos excelentes, pero la clave es que la administración pública sea capaz de resolverlo y que no tengamos que depender pues de esas herramientas como son la de justicia. Nosotros tenemos que decir, depende ahora mismo, según la legislación, depende del ámbito, la dimensión de lo que estemos hablando. Muchas competencias las tienen las comunidades autónomas, otras competencias las tienen, por ejemplo, entidades autónomas que se refieren, por ejemplo, a los viajes, y lo que nosotros estamos haciendo del Ministerio de Consumo, que además por circunstancia de la vida nos ha tocado gestionar esta pandemia y por lo tanto nos ha tocado gestionar, por ejemplo, una gran cantidad de cancelaciones de vuelos en estos meses. Lo que hemos hecho ha sido facilitar toda esa información y además presionar a todas las aerolíneas y establecer, incluso llevarla a los tribunales para que pudieran devolver el dinero. Pero está claro que tenemos que ser mucho más pedagógicos a la hora de explicarle a la gente dónde tiene que ir. Pero lo cierto es que en este momento depende del tipo de consumo. No es lo mismo una cancelación de un viaje que una cancelación de un producto, digamos, de uso cotidiano, como puede ser cualquier cosa en la vivienda. Hablemos ahora de política, señor ministro. Manuel Pérez Alcázar. Ministro, me va a permitir una última pregunta de su parcela antes de entrar en la arena política, y es que tiene dos asuntos sobre la mesa en su batalla por el control del juego de las casas de apuestas. Una es un estudio que va a ser pionero para detectar posibles adicciones en deportistas, digamos, de élite, porque podrían adulterar la competición. Quiero que me dé algún detalle al respecto. La otra, en lo que respecta al control de la publicidad de las casas de juego. Bueno, en Andalucía, sin ir más lejos, ya hay un par de clubes que lo han desafiado, como es el Betis o el Cádiz. Sí, sobre lo primero decir que evidentemente cuando eso se produce es una actividad delictiva, y por eso estamos trabajando sistemáticamente desde el Ministerio de Consumo con la Policía Nacional para buscar todo ese tipo de fraudes. El año pasado, creo recordar, pues se encontraron a través de la Policía Nacional varias redes que operaban de una manera similar, y bueno, la Policía Nacional está haciendo un trabajo excelente en colaboración pues con lo que ahora es efectivamente el Ministerio de Consumo. La segunda cuestión es bastante clara también. Nosotros vamos a aprobar ahora en octubre en el Consejo de Ministros
por fin el Real Decreto de Publicidad que establece que se acaba la publicidad de las casas de apuestas en cualquier soporte de televisión, soporte de radio, soportes en internet, soportes en las vallas publicitarias. No se va a poder hacer. Hemos diagnosticado que existe una comunicación entre esa publicidad y problemas de la salud pública, especialmente en gente menor que empieza a tener un consumo compulsivo de algo que le puede llevar a resquebrajar la realidad económica de su familia, la suya personal, etcétera. Todos conocemos muchas experiencias, desgraciadamente, de eso, que además tiene una afección especial y directa en los barrios más populares, más vulnerables, que pueden ver como una esperanza poder resolver sus problemas económicos pues con un clic haciendo apuestas, y esos son problemas que tenemos que resolver, y por lo tanto la publicidad va a quedar totalmente prohibida, salvo un rango de 1 a 5 de la madrugada, que es un rango muy menor y que es permisible. Ahora bien, esto también incluye a las camisetas de los clubes deportivos, porque entendemos que los clubes deportivos no solo son, digamos, una empresa que juega y hace deporte, sino que son referentes sociales. Cuando tenemos a jugadores que llevan en la camiseta determinadas marcas, esas marcas se convierten también en la parte de la referencia para la gente menor. A mí me pasaba esto cuando yo era menor y me gustaba el fútbol, y tus jugadores favoritos pues se convertían en ídolos no solo para el fútbol, sino para muchas otras cosas. Esto tienen que entenderlo los equipos de fútbol, y nosotros lo que hemos hecho ha sido prohibir, y lo vamos a hacer. Está aprobado en octubre, cuando esté aprobado, pues estará prohibido hacer publicidad de las casas de apuestas en las camisetas. Y por eso hay clubes que efectivamente, como usted bien dice, están renovando contratos por 2 y 3 años con casas de apuestas. Es un desafío absurdo, en mi opinión. Y temerario, porque es que va a estar prohibido, o sea, que van a tener que corregir eso, van a tener que corregirlo. Nosotros sabemos que tenemos obstáculos, que hay gente que está en contra, gente con mucho poder, gente que tiene mucho dinero, pero es que no nos vamos a echar atrás, por lo tanto al final van a tener que corregir eso. Hay otros clubes que en cambio están cambiando de patrocinios para cumplir la ley. Ministro, lo importante para que sea operativa esta normativa es que las sanciones sean cuantiosas, porque el juego, la publicidad del juego en los clubes deportivos genera 80 millones de euros en ingresos. ¿A qué sanciones se pueden enfrentar? Bueno, las suficientes, le puedo garantizar que las suficientes como para que dejen de hacerlo. Además es que sería absolutamente irrisorio, absolutamente ridículo que un club se pusiera a desafiar al gobierno en una materia como esta, que además es de tanta sensibilidad. Es que a mí me gustaría que los clubes de fútbol entendieran la función social que yo estaba describiendo antes, y que por sí mismos hubieran cambiado de patrocinadores. Entiendo que muchos no han querido hacerlo, perfecto, pero entonces ahora va a haber una ley que les obliga a hacerlo. Lo que es absurdo y temerario es que estén renovando por 2 y 3 años cuando saben que cuando esto esté aprobado y cuando entre en vigor, pues esa realidad no se va a poder mantener. Por lo tanto, insisto, es absurdo desde mi punto de vista, y afortunadamente, insisto, hay otros clubes que lo han cambiado. Tenían patrocinios de casas de apuesta y en este verano se han dado cuenta de que tarde o temprano esto va a estar en vigor, y por lo tanto han cambiado pues a otro tipo de patrocinios, pues que entendemos como sociedad que no generan ese problema en los menores. Es que estamos hablando de un problema muy serio que afecta a menores, que afecta a gente joven, que afecta a toda la población, con un uso compulsivo que destroza a las familias, que destroza a los barrios populares. Y entonces no entiendo por qué los clubes están mirando para otro lado. Yo entiendo la cuestión financiera, pero tienen tiempo para buscar patrocinadores alternativos, que seguro que hay muchas empresas que están dispuestas a apoyar a esos equipos dentro del marco legal. Hablamos ahora un tiempo también, ya que estamos con usted, señor Garzón, de política nacional. ¿Habrá presupuestos? ¿Con quién los pactará el gobierno? ¿O con quién cree usted? Usted que sabe, está en el gobierno y sabrá por dónde van a decidirse o decantarse. Bueno, habrá presupuestos, yo estoy confiado en ello. Nosotros pues construimos un modelo, un punto de base, de partida desde el gobierno, desde este gobierno de coalición. Por lo tanto es un punto de partida negociado entre el Partido Socialista y el Espacio de Unidas Podemos, y a partir de ahí hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con todo el mundo sin ningún tipo de vetos, más allá de aquellos que se lo autoimponen. Hemos escuchado ya al Partido Popular y a Vox que desde luego no van a querer participar en unos presupuestos, a pesar incluso de que estamos en un contexto extraordinario, en la mitad de una pandemia, en lo que hace falta es arrimar el hombro, etcétera, etcétera. Pero con todos aquellos que estén dispuestos a hablar, hay que hablar, y yo estoy convencido de que saldrá, porque sería también ridículo
y además un mensaje espantoso para la sociedad, que en un momento como este en el que necesitamos arrimar el hombro, pues los grupos parlamentarios, los políticos en general, no seamos capaces de ponernos de acuerdo en unas cuentas que son necesarias para combatir una crisis económica que se ha derivado de esta pandemia. Ahora le preguntaré, señor Garzón, cuál es su socio preferente para esos presupuestos, si preferiría que fueran los que pues hicieron a Pedro Sánchez presidente, o no le importaría que entrara Ciudadanos, pero me gustaría, seguro que ya lo habrá escuchado, pero compartirlo con los oyentes, estas declaraciones que hacía Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, a cuenta de esas negociaciones del gobierno de Pedro Sánchez con la formación naranja. Pactar los presupuestos generales con Ciudadanos solamente comporta políticas regresivas, recortes, sino que también conllevará incomodidades terribles y, de facto, a la larga, la muerte de este gobierno, sobre todo para con Unidas Podemos y también, por qué no decirlo, con el PNV, ¿no? Y, evidentemente, todos aquellos grupos que apoyamos que desbloqueamos esta investidura. La muerte del gobierno. Bueno, decía Rufián que abocará si finalmente hay un pacto con Ciudadanos, señor Garzón. Bueno, yo creo que no es tiempo de reproches, es tiempo de sacar los presupuestos adelante por dos razones: porque necesitamos proteger a las familias trabajadoras de una crisis económica que, insisto, se deriva de las medidas necesarias para atajar la pandemia, de ese confinamiento y de lo que todos bien conocemos, y que necesita, por lo tanto, unos presupuestos para poder absorber también los fondos europeos, y necesitamos hacer de la necesidad virtud y aprovechar toda esta circunstancia para cambiar nuestro modelo, para reindustrializar, para pues ser capaces de tener un país que invierta más en ciencia, en educación, en última instancia, en una estructura productiva más desarrollada. Y al final, ¿esto cómo lo hacemos? Pues yo creo que esto nos está dando una especie de pinceladas de que esto va por la izquierda. En mi opinión, estos dos parámetros, proteger a las familias trabajadoras, aprovechar y cambiar nuestro modelo productivo, se hace sobre todo con políticas de izquierdas. Y sin embargo, como es un momento extraordinario, insisto, hay que estar dispuestos a hablar con todo el mundo. Yo tengo muchas diferencias, tanto con Esquerra Republicana como con Ciudadanos. Probablemente cuando hablo de economía tengo muchísimas más diferencias con Ciudadanos que con Esquerra Republicana, pero es que nuestro deber es sacar adelante las medidas para proteger a la población, y en este momento yo creo que nadie debería negarse a poder hablar con otra persona, independientemente del partido político al que sea. En ese sentido, yo respondo a la pregunta con mucha claridad. Para mí, dado lo que acabo de decir, la preferencia sería seguir reforzando a aquella mayoría que apoyó al gobierno de investidura, al gobierno de coalición en aquella investidura. Esto es para mí lo preferente, porque entiendo que es la base suficiente para garantizar políticas de izquierdas. Ciudadanos, legítimamente, tendrá otras opciones, las pondrá en la mesa, habrá que estudiarla, pero naturalmente Ciudadanos es un partido que tiene una orientación más liberal en la economía, que yo creo que es menos apropiada. Eso no significa que digamos que no a Ciudadanos. Tenemos que sentarnos con ellos, ver cuál es su fuerza parlamentaria, ver qué es lo que están pidiendo, y habrá muchas cosas razonables que ponga Ciudadanos encima de la mesa que sin lugar a dudas se tendrán que incorporar si ellos quieren participar en este acuerdo. Señor Garzón, me va a permitir una última pregunta en clave andaluza y tirando de su, no solamente de su chaqueta de ministro, sino en calidad de coordinador general de Izquierda Unida. Conoce el pacto que tienen en Andalucía, dentro de la formación Adelante Andalucía, su partido con Podemos, anticapitalistas y formaciones andalucistas. En los últimos meses hemos asistido a un disenso por la salida de la dirección de Adelante Andalucía de Podemos, y ha habido acusaciones cruzadas entre el grupo anticapitalistas que dirige Teresa Rodríguez e Izquierda Unida. Incluso les han llegado a acusar de apropiarse de parte de los fondos de Adelante Andalucía. En fin, un asunto que enturbia la relación y que no sé qué vida le augura usted a la coalición Adelante Andalucía con Izquierda Unida. Bueno, yo llevo muchos años diciendo que hay que sumar fuerzas, especialmente la izquierda. Esto me ha supuesto muchas críticas también por parte de la izquierda, pero hemos conseguido nuestros objetivos en Izquierda Unida, una fuerza que tiene más de 30 años de existencia, que tiene un origen también en Andalucía muy fuerte, como todos conocemos. Conseguimos pactar una coalición con Podemos que no fue nada sencilla en el conjunto del Estado y en Andalucía, que finalmente ha gestado este gobierno de coalición, que tampoco ha sido sencillo y que consistía
Andalucía en sentarse con el que piensa diferente y seguir sumando, a veces en coaliciones electorales, otras veces en coaliciones de gobierno o en cualquier otro tipo de alianza. Por lo tanto, mi contribución siempre ha sido a la unidad y siempre he destacado que esto debería ser un principio básico. Por eso estoy siempre muy incómodo cuando veo situaciones como las que estamos viviendo en este momento y no comparto la decisión que tomó Izquierda Anticapitalista en Andalucía, Teresa Rodríguez, de tener un proyecto al margen de este proyecto de unidad que estamos construyendo en Andalucía y en todo el país. Y por lo tanto, espero que los compañeros de Izquierda Unida Andalucía, y estoy convencido que así va a ser, hagan todo lo posible por preservar la unidad y en el caso en el que no sea posible, pues para que el daño sea el menor posible. Vale. Alberto Garzón, ministro de Consumo, andaluz de Málaga, gracias por atendernos, por estar este ratito con nosotros y agradecer también a Onda Madrid que ha hecho posible que esta comunicación pues sea como si lo tuviéramos aquí en la mesa. Un saludo y buenos días. Estupendo, muchísimas gracias. Adiós.